que ha sido de los más golpeados otros sectores. La industria restaurantera, posiciones libres de humo de tabaco, de un segmento tenían amparos después de la pandemia, han sido que 3 años. Es importante decirlo, no somos una industria federativas, tenemos presencia en las diferentes formas. ¿Cómo le hicieron? Porque pues vimos la forma, o sea, los meseros claro, pues regularmente viven de sus propinas, pero nos permitió al menos tener un poco de flujo de dinero y con eso poder. Sí, sostenible, ¿no? Por ahí escuché a alguien decir que estábamos subiendo los precios, muy importante, ¿no? El que te vende la fruta, el que te vende en Quintana Roo, solo en el estado de Quintana Roo creamos 28,000 empleos cabal a todas y cada restaurante pueda generar el dinero para que puedas pagar diligence, para saber si tu negocio va a ser o no va a ser redituable. La ley de proteger al no, pero ya me habías dicho en 2022, en febrero, que podía hacer esto y están separadas, o sea, coartando mi libertad, la manera en la que se legisló, a que ya estaba antes de que saliera esta ley o antes de que se haga el reglamento, con Camilo pues es la que agrupa a todas, claro, es la que agrupa a todas las cámaras. Una emisión más de este programa de entrevistas que tenemos a través de nuestras plataformas digitales, y hay un sector que ha sido de los más golpeados a partir de la pandemia, como muchos otros sectores. La industria restaurantera no solamente ha tenido que sortear y sobrevivir a estos efectos, sino que también ha tenido que lidiar con estas nuevas disposiciones en la ley de los espacios libres de humo de tabaco, de un segmento también, otros no podemos negar que también está el otro segmento de los fumadores, pero también les ha pegado. Y hay también amparos, pero yo le agradezco en esta ocasión al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Julio Villarreal Zapata, que pueda platicar con nosotros en esta ocasión. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido después de la pandemia? Han sido, ¿qué? 3 años. 3 años, bueno, 12 años y algo. Fracción. ¿Cómo ha sido la recuperación? Si ha sido en su totalidad, o de plano muchos dijeron ya no más. Mira, te platico, la industria gastronómica, antes que nada, gracias por la invitación, y estamos súper contentos de estar aquí contigo y poder compartir todo lo que está pasando en la industria gastronómica. Muchas gracias por la invitación. Y es importante decirlo, ¿no? Somos una industria de las más fuertes a nivel nacional, somos una generadora de empleos impresionante y además generamos una cadena de valor muy fuerte, ¿no? La Canirac como tal es una empresa que precisamente este año cumple 65 años. Tenemos presencia en los 32 estados de la República, en las 32 entidades federativas tenemos presencia en los diferentes municipios o delegaciones, en su caso en la Ciudad de México. Es una industria que representa más de 600,000 establecimientos a nivel nacional. A nivel Quintana Roo representamos a 1,500 aproximadamente. Entonces es una industria que tiene una fuerza muy grande. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué lo menciono? Porque fuimos uno de los sectores más golpeados y fuimos uno de los sectores que resistió y la verdad tratamos de no afectar a nuestros colaboradores. Vimos la forma. ¿Cómo le hicieron? Porque pues vimos la forma, pues vimos pagar la manera. Una nómina sin recibir, híjole, está sí, y no, muy, y además, por ejemplo, complicado. pues teníamos a los meseros, que los meseros pues, regularmente viven de sus propinas, y lo que hicimos fue convertirlos en repartidores, no llegar al punto de equilibrio ni siquiera, pero nos permitió al menos tener un poco de flujo de dinero y con eso poder subsanar o subsistir durante algunos meses, ¿no? Dicho lo anterior, decirte que hoy en día todavía no llegamos a los números que teníamos prepandemia, 2018, 2019. Seguimos luchando, seguimos adelante, seguimos teniendo problemas económicos porque aunado a la pandemia, pues se nos vinieron estos temas que son consecuencia de esa pandemia, ¿no? Claro. El tema económico
es un tema que nos afecta a todos, a toda la ciudadanía, nos afecta a los restaurantes y hemos tratado de no subir los precios, pero de verdad es ya es imposible. insostenible, ¿no? Por ahí escuché a alguien decir que nos estábamos yendo con la idea de que estábamos subiendo los precios, aprovechándonos de que está el superpeso. Entonces, eso no tiene nada que ver. La realidad es que ha habido incrementos en los precios, insumos, en en los todo. insumos. Y tú hoy en día vas al súper, o sea, de verdad es imposible, sales con el carrito y No, la verdad es yo lo que veo casi todos los días, ¿no? Entonces, eso, pues a nivel exponencial en un restaurante, imagínate que el proveedor te sube el pollo, el huevo, la tortilla, en todas sus variedades de la tortilla, la tostada, el totopo, bla, 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 el pan. Entonces, todo esto afecta a la economía no solo del restaurante, sino de todos los que dependen del restaurante, porque al final del día, insisto, nosotros creamos una economía circular sí. muy, muy importante, ¿no? El que te vende la fruta, el que te vende la carne, el pollo, el huevo, el que te vende la tortilla. Nosotros hablábamos en Quintana Roo, solo en el estado de Quintana Roo creamos 28,000 empleos directos hoy en día y cerca de 280,000 empleos indirectos. Es decir, empresas que solo existen para los Proveer, ¿no? restaurantes, para proveer a los restaurantes y para dar servicio a los restaurantes. ¿Cuántos restaurantes, cuántas empresas cerraron en ese entonces? ¿Y Mira, de cuánto es la apertura sí, ahorita? mira, yo creo que hoy afortunadamente hay más aperturas que cierres, pero sí durante la pandemia muchos restaurantes no Ya no soportaron lograron. o prefirieron cerrar. Muchos que no eran oriundos de aquí, del estado o de la ciudad de Cancún, prefirieron cerrar e irse a sus ciudades de origen, pero muchos aguantamos. Yo calculo que sí hubo un cierre de un 30% más o menos de los negocios, cierre total. Por ejemplo, Ajá. abrir un restaurante hoy, ¿qué tan complicado es? ¿Hay más facilidades para hacerlo? ¿Cuánto representa en costo, entre permisos, entre toda una serie de cosas que se tienen Ujú. que subsanar? Pues mira, nosotros somos uno de los gremios más regulados. Ujú. Estamos sobreregulados por completo, ¿no? Sin embargo, si tú lo primero que haces antes de abrir un restaurante es acercarte a la cámara, que Se la va a hacer más verdad no fácil. es nada, se te va a hacer súper Todo fácil. más ¿Por fácil. qué? Porque nosotros te vamos a dar una guía y además tenemos un vínculo con todas las autoridades municipales, estatales e incluso federales para que puedas dar cumplimiento cabal a todas y cada uno de los requisitos que nos solicita. Dicho lo anterior, te facilitamos la vida. Muchas veces se confunde el hecho de decir, oye, voy a abrir un negocio de comida y creen que es Cualquier cosa. cualquier cosa, una cosa muy sencilla. No, conlleva mucho trabajo, conlleva mucha administración. Hay que saber administrar un restaurante, hay que saber cuál es el costo de tu platillo, cuántas sillas necesitas para que tu restaurante pueda generar el dinero para que puedas pagar los gastos fijos, para que puedas pagar la nómina, la luz, el Sí, agua, claro, todo bla, lo bla, que hay de bla, fondo. todo lo que hay de fondo, ¿no? Entonces hay que hacer todo le llamamos nosotros due diligence, para saber si tu negocio va a ser o no va a ser redituable. ¿Cómo les está yendo, por otra parte, con este asunto de los amparos de los espacios libres de humo de tabaco, con esta Sí, nueva ley, sí, que fue un decreto que ya no se puede fumar? sí, Cuando el sector restaurantero ya había incluso adecuado sus espacios para correcto. los fumadores, Así es. se tuvieron que hacer un poco de infraestructura Así para es, aquellos que así es. fuman. Cuanto a lo que hace al tema del tabaco, pues sí, desafortunadamente, mira, el 22 de febrero del 2022 se emitieron normas para regular precisamente los espacios libres de humo de tabaco, los cuales ya cumplían con el espíritu de la ley de proteger al no fumador. Todos hicimos nuestras adecuaciones, los restaurantes que lo quisieron hacer así lo hicieron y los que no, no. Cumplimos, entró en vigor esa ley y seguimos adelante. Quedaba pendiente el reglamento. Sea, a través de un decreto sacan un reglamento que sobrepasa la ley en sus funciones. O sea, es decir, el reglamento viene y te dice, no, pues ahora no se puede fumar prácticamente en En ningún ningún lado. lado.
Y entonces nosotros decimos, oye, espérame, pero ya me habías dicho en 2022, en febrero, que podía hacer esto en una ley y en un reglamento que está abajo de la ley, que no puede estar sobre la ley, vienes y me regulas, me sobreregulas esta ley. En ese sentido es en el que van los amparos. No es que nosotros queramos fomentar que las personas fumen, no es que estemos a favor del tabaquismo. Claro, no, y Nosotros nadie, o siempre sea, es un vamos a tema de velar por salud y la se salud, entiende. pero también es un tema de libertades. Y también es Claro, un tema de la libre elección de la persona que está en nuestra es que yo Constitución. coincido en eso, es una la libertad que tienen las personas, por ejemplo, en Tú Europa vas a se un fuma en cualquier café lugar. en París, a un cafecito afuera Claro, sus mesitas y están separadas, pues ahí la gente fuma, ¿no? Y ese es uno de los principales problemas a los que nos hemos enfrentado, sobre todo en restaurantes de playa, en hoteles, que el turista dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no se puede fumar? O sea, estoy al aire libre, o sea, claro. eh, tiene sus dos vertientes y tiene sus dos vertientes, ¿no? El que no fuma dice, oye, qué bueno, y el que fuma dice, oye, ¿por qué me estás a mí coartando mi Mi libertad derecho, y su mi libertad. derecho a fumar, ¿no? Entonces, pero nosotros como gremio, nuestros amparos van más enfocados a eso, ¿no? A la manera en la que se legisló, a que ya estaba regulado, y nosotros aquí en la zona norte metimos 60 amparos. De esos 60 amparos, 15 ya fueron resueltos a favor. Estamos ahorita en la etapa, ya incluso con sentencia favorable. Eh, Estamos en la etapa en que la autoridad se fue a la revisión, es decir, se fue ya a un tribunal colegiado y probablemente esto va a terminar en la Suprema Corte de En la Suprema Justicia. Corte. Pero nosotros, antes de que saliera esta ley o antes de que saliera el reglamento, se hicieron cerca de 900 recomendaciones a la CONAMER. Y esas 900 recomendaciones que hicimos a la CONAMER, no solamente Canirac, lo hizo Canirac, Coparmex, Canacintra, Concamín, o sea, Concamín pues Todos es la que los agrupa sectores, sí, es claro. la que agrupa todas las cámaras, Consejo Coordinador Empresarial, y ninguna fue tomada en cuenta. Entonces aquí lo que nosotros decimos es, oye, pues entonces ¿para qué me preguntas, no? Si vas a hacer lo que tú ¿Quieres? quieras, pues no vale la pena entonces que el sector privado y sobre todo el empresario que tiene el expertise con el cliente de decirte, oye, no, pues yo creo que por aquí sería lo mejor, ¿no? Entonces, para nosotros sí fue una situación difícil, sobre todo, por ejemplo, los sports bar que ya habían adecuado Sí. Bueno, todas es que sus, la mayoría de los restaurantes, hay que decirlo, también le invirtieron para poder hacer sus espacios. Hay unos que, como usted bien señala, de plano dijeron, aquí no se puede fumar. Pero sí, hay otros que sí lo adecuaron y bueno, sobre todo el derecho y la libertad si fuera ilegal, estaría de es otra acuerdo, cosa. pero es una sustancia legal. Entonces, el hecho de que a través de este círculo de reglamentos impidas que las personas puedan fumar en cualquier espacio público, pues les estás coartando su libertad. Claro. Pues muchas gracias por haber platicado con nosotros y Sí, por darnos un panorama general de cuál es la situación hoy que viven los restauranteros. Eh, Me parece que el tema gastronómico es un sector que genera sí, mucho sí, sí, dinero, mucho empleo. sí. Y yo creo que vienen cosas muy buenas para la industria restaurantera. Eh, y gracias por compartirnos todo esto. Al contrario, no, ustedes gracias por la invitación, gracias por dejarnos hacerles saber a las personas qué es lo que está sucediendo Y en lo la que están industria de haciendo. restaurantes y qué es lo que estamos haciendo y decirles que pues nosotros siempre hemos sido una industria muy empática con todos y que pues a todos los esperamos con gusto porque los manteles están puestos para todos y para todas para que visiten todos los restaurantes que hay en Cancún. Muchas gracias. Al contrario, gracias a Nos ustedes. vemos en una próxima emisión con estas entrevistas y síganos también a través de nuestras plataformas digitales.